el destino fue el que me puso en esta bonita profesión porque yo no tenía nada que ver con seguros. Yo trabajaba en una empresa, bueno, en una fábrica donde hacíamos enciclopedias y libros y resulta que en esta fábrica que llevaba yo un año y medio aproximadamente trabajando, era un trabajo muy pesado y la verdad muy difícil porque era mucho calor, era un sueldo muy bajo y muchos días no teníamos días de descanso. El caso es que en esta fábrica nos ponían a limpiar una máquina de impresión offset con unas franelas, pero como se acabaron las franelas y la fábrica era de españoles, ellos, con tal de ahorrarse un dinero, compraron unos trapos viejos y no nos mencionaron que eran de sábanas de un hospital. Entonces, cuando nos dan estos trapos, pues resulta que yo me contamino y me enfermo de tifoidea y hepatitis y casi pierdo la vida. Al regresar de la incapacidad de un mes, resulta que me dicen las personas estas que me daban otra oportunidad de una semana más para llegar un poco más fuerte, porque estaba muy débil. Y yo pues acepté, pues yo tenía 22 años, realmente no pensé nada malo, pero cuando regreso de la semana, pues ellos me reciben con la noticia de que estoy despedido, porque falté más de 3 días constantes sin avisos, sin previo aviso. Ellos nunca me dieron nada por escrito, yo también nunca se los pedí, obviamente pues optaron por hacer ese despido para que yo no los pudiera en un momento denunciar. Yo no sabía de denuncias, obviamente, tampoco. Entonces yo me voy de este trabajo y en lo que yo buscaba un trabajo nuevo, estaba yo recién casado, me urgía el trabajo y en el periódico sale un anuncio que decía que se solicitaban técnicos en inversiones. Se me hizo raro el tema, pues sí, como técnicos en inversiones, pero me inscribí, era una junta que iban a hacer para contratar a algunas personas. Llegué a la junta, a un hotel donde nos dieron esta plática y eran alrededor de 200 personas las que estaban esperando el puesto. Yo me espanté porque vi mucha gente, pero bueno, empezaron a platicar y no nos decían de qué se trataba, pero ponían el logotipo de en ese entonces Banca Serfín. Supuse yo que era el banco y resulta que fue engaño porque realmente no era el banco, iba a ser seguros, porque antes se llamaba Seguros Monterrey Serfín. Entonces, para que no se espantara la gente, pues nos decían que era, bueno, ponían el logotipo como para que pensáramos que era el banco. Entonces ya empieza la plática y cuando dicen que nos iban a dar dos opciones, ganar o un ingreso de 8,000 pesos mensuales o comisiones. Casi todas las personas cuando pidieron que se pasaran los que quisieran el sueldo al lado izquierdo, pues todo el mundo se fue a lo del sueldo y nosotros nos quedamos 10 personas en el lado de comisiones. Yo sin saber qué eran ni siquiera las comisiones, yo estaba en ese lado y ya no me moví porque vi tanta gente que se para el otro lado que me quedé yo ahí. Entonces, en ese momento sale la persona y dice que todas las que habían solicitado el sueldo se podían retirar, que porque eran muy conformistas, que preferían tener a las personas que sí realmente quisieran hacer un trabajo demostrando su capacidad y ganando lo que demostraron. Entonces ya empezaron a decirnos que teníamos que ir a buscar gente para invertir en un producto de Seguros Monterrey en ese entonces, que era pues un plan de seguro de vida con ahorro. No nos daban casi capacitación, realmente era muy, hace 42 años era nada, ¿no? Era muy difícil, nomás nos daban una tarifa, haz un librito y vete a buscar gente, y entraba cualquier persona a vender seguros, ya con que respirara era suficiente. Cuando empiezo yo a andar en la calle buscando personas, pues obviamente pues todos me cerraban la puerta en la cara, inclusive muy, muy groseramente, y yo estaba ya a punto de echar la toalla al mes y medio, 2 meses máximo, cuando tuve la gran bendición de que una señora que estaba con sus niños regando un jardín, le pregunté que si no le interesaba un seguro para sus niños de estudios y me dijo, fíjate que mi esposo sí quiere uno y andaba buscando quién se lo podía vender. Ahorita llega no tarda porque era la hora de la comida, entonces llegó el ingeniero, me lo presentó, me pasaron a su casa y explicándoles el producto, me dijo la persona, dice, sí me interesa, ¿qué hay que hacer? Entonces yo me puse muy nervioso porque decía, pues ahora qué sigue, era mi primer venta, obviamente. Entonces saco la solicitud, empiezo a tomarle unos datos y aparte algo muy, muy bueno fue que él me dijo que quería un producto de una cantidad que yo ni siquiera se lo hubiera ofrecido porque yo le hubiera ofrecido algo más barato. Él tomó la decisión de tomar un seguro más o menos bueno y yo estaba tan emocionado de pensar lo que me iba a ganar en ese momento y aparte, pues que era mi primer venta, que salí corriendo. En ese momento yo tenía un Volkswagen viejito, muy viejito, un bochito.
y subí al bochito ya pensando en que estaba yo solo y golpeaba yo el volante de la emoción de haber vendido mi primer póliza, cuando de repente me toca el ingeniero la ventana del coche, bajo el vidrio y me dice, oye, soy tu primer cliente, le digo, sí, en efecto. Y dice, fíjate que se te nota mucho, dice, lo vi, que eras muy nervioso. Y si te quiero preguntar algo, dice, ¿no se supone que cuando uno hace una solicitud se tiene que firmar? Y me quedé pasmado que había hecho un osote porque volteé a la solicitud y no estaba firmada. Lo que pasa es que eran los nervios que yo pensé que estaba firma y salí corriendo, pero bueno, me dice, a ver, préstamela, te la voy a firmar. Y me la firma y me dice, te voy a dar un consejo, dice, ponte a estudiar mucho porque no sabes ni madres, dice, ponte a estudiar, dice, te va a ir bien, yo sé, te deseo mucho éxito y yo sí te lo voy a pagar el seguro, dice, dentro de 15 días ven por el cheque y te lo doy. Entonces fue mi primera experiencia de haber logrado una venta, y vi que era algo bonito, me gustó, y de ahí tuve un poquito más, fuerza pues, buscar más personas, pero sí me puse a estudiar los planes, cómo operaban los seguros, la misma compañía, qué compañía era, porque también no sabía qué tamaño tenía Seguros Monterrey en ese entonces. Estábamos en la ciudad de Querétaro y no había oficinas, era hasta México donde teníamos que hacer todo. Y bueno, ahí fue como mis inicios, digamos, en la carrera ya de seguros, que después ya empezó a tener varias bendiciones. Realmente esa es una de las cosas que pasó en mi vida, de que cuando empiezo ya la carrera de seguros, pues la mayoría de familiares y amigos, pues obviamente me decían que cómo era posible, que si no había encontrado otra profesión mejor, que si no mejor me metía a dar clases de inglés, que si no, pues que la verdad había caído muy bajo, que si no, podía tener otra opción. Había un amigo muy cercano en el que estudié en la universidad con él, en el que él era abogado, bueno, estudió las leyes, y él me decía que si realmente yo iba a ser un agente de seguros, que no se juntaba conmigo, que porque iba a ser yo un vil agente de seguros. El tema de un libro que escribí es precisamente el que me pregunto yo, ¿soy un vil agente de seguros? Porque así me decía todo el mundo, y este amigo en el sí, sí me dejó de hablar, o sea, fue real, o sea, no era mentira, él era de dinero, o sea, económicamente estable, y dijo, yo no me junto con viles agentes seguros y me dejó de hablar. Ahora sí que fue una de mis experiencias de que todo el mundo me decía que no veían la profesión como algo que pudiera ser bueno. Entonces sí, sufrí mucho, estuve a punto de tirar la toalla. Realmente por eso menciono una frase que dice, no permitas que nadie arrebate tus sueños, porque si yo hubiera hecho caso de esas personas, no estaría donde estoy y no hubiera logrado, pues, tener, la verdad, una profesión tan bonita y tan digna. Existieron personas que me apoyaron al principio cuando entré, bueno, mi promotor, que en ese entonces fue el señor Fernando de la Mora, que fue un promotor muy bueno. Duró no mucho en los seguros porque él tenía otra profesión que sí, tuvo que dedicarse más a su profesión, de ganadero, de lidia, de toros de lidia, pero realmente cuando él deja en manos de otra persona que después llega, que también es un promotor de Seguros Monterrey, el señor Antonio García Manzanares, también muy buen amigo y promotor, que también me empieza a ayudar, y hubo un caso muy realmente que cambió mi vida yo tenía apenas 3 años en seguros, cuando un agente, bueno, una persona que llegó a pedir trabajo allá a la promotoría, no sabía ni qué hacíamos igual, o sea, él nomás llegó pidiendo trabajo que tenía libre y era joven, 21 años. Entonces él, cuando se acerca y pregunta que qué hacíamos, le dice la secretaria, bueno, pues es que aquí se venden seguros, o sea, no hay trabajo más que de agente de seguros. Y preguntó de qué se trataba, ya le explicó la secretaria, la asistente, y me dice, oye Luis, ayuda a este joven que pues quiere entrar a los seguros para que le expliques. Entonces le explico yo y dice, oye, si me interesa, lo damos de alta ahí en la promotoría, yo lo empiezo a llevar a capacitar y a llevar a las citas para que viera de qué se trataba. Y cuando a mí me decían las personas, que pues que no les interesaba, o que yo les decía, tienes que pagar tanto para tu seguro. Cuando salimos de una de las entrevistas, él me volteó y me dijo, oye, ¿por qué le dijiste que tenía que pagar tanto? Porque en realidad no es pagar, es invertir. Y segunda, ¿por qué le hablaste de una cantidad de 30,000 pesos y no una de 100? Y yo volteé y le dije, bueno, pues es que se ve que apenas puede pagar 30, pues cómo va a pagar 100, ¿no? O sea, para mí esa era la historia, porque yo tenía un termostato financiero muy bajo, que pues para mí 30,000 era mucho dinero, y entonces decía yo, con que pague 30 es suficiente.
Pero él me enseñó y me dio esa lección de que me dice, déjame la próxima cita y yo lo hago y vas a ver la diferencia. Y eso que él apenas llevaba poco en seguro, o sea, realmente aprendió rápido. Entonces fuimos a la cita y cuando fuimos a la nueva cita, él habló con una persona y le dijo al señor, ¿y cuánto hay que pagar? Y dice mi amigo, se llama José Antonio, me dice, no tiene que pagar, señor, que no me entendió usted, hay que ahorrar y hay que invertir. Y se queda el señor, bueno, ¿y cuánto hay que invertir? Dice, ¿cuánto vale su familia para usted? Dice, no sé, pues unos 80 o 100,000 pesos. Dice, bueno, vamos a hacer esa propuesta sobre 100,000 pesos, si le parece. Hágame cheque, por favor, ahorita. Y me quedé yo impresionado porque será una venta de 100,000 pesos que hasta por adelantado le pagaron. Ese fue uno de mis maestros que, digo, aunque alumno, resultó ser el alumno mejor que el maestro, pero me ayudó mucho. Cambié mi forma de hacer las cosas y me funcionó. Hubo un caso de una persona que fui yo a ofrecer, porque a mí me daba pena, inclusive cuando entré a seguros, me daba pena vender seguros, porque pues cuando todo el mundo decía que cómo era posible que había entrado a vender seguros, me tocó el caso de que toqué una puerta de aquí, de la misma zona de Querétaro, en la que cuando sale una persona, era la amiga de mi mamá, y cuando me dice que qué se me ofrecía, me dio pánico decirle que vendía seguros. Entonces le dije, no, es que vengo a avisarle que mamá quiere verla, a ver cuándo se toman un cafecito. Entonces, para que no me sucediera otra vez eso, mejor me iba yo a los alrededores, o sea, Celaya, San Juan del Río, o sea, todo lo que son los municipios cercanos a Querétaro, para ofrecer pues, los seguros sin pena. Y en una de las visitas que hice a San José Iturbide, Guanajuato, era para una escuela rural donde me habían dicho que había un director que posiblemente le interesara, que pues, fuera a verlo. Pues cuando llego a San José Iturbide, ya llego a la escuela y me dice la señorita que no estaba el director, pero que no tardaba en llegar, entonces estaba yo sentado esperándolo. Cuando pasa un maestro y me dice, oiga, ¿usted qué vende? Porque me vio muy trajeado en un lugar donde no debía haber ido trajeado, pero bueno, no sabía yo. Y le digo, vendo seguros, ¿y qué son? No, pues así, así, que si usted fallece, le paguen a su familia. Y ahí pasó algo que me dice, fíjate que yo tengo 9 hijos y me preocupa mucho que a mí me pase algo porque pues, son muchos niños. Entonces le logré ofrecer un seguro barato, un temporal, lo adquirió, le costaba mucho pagar cada 3 meses su póliza, pero pues, realmente yo hasta le ayudaba a veces porque lo veía con tanta emoción de tener su protección. Y de repente un día me avisan que él falleció jugando fútbol con sus alumnos, o sea, le vino un derrame cerebral y era joven, o sea, tendría 38 años, 40. Resulta que cuando le llevo yo el cheque a la viuda, porque antes entregaban cheques, la viuda se me abrazaba y se ponía a llorar y a decirme que la perdonara. Yo decía, ¿por qué perdonarla? Dice, es que yo cada que usted venía a cobrarle a mi esposo, yo decía, ahí viene este ratero a robarnos lo poco que tenemos. Y ahora que veo que sí me está entregando una cantidad que va a ayudar mucho a mi familia, pues la verdad es que usted es un ángel. En ese momento a mí me cambió todo, o sea, sentí como que era, mi trabajo no era trabajo, era una misión. Supe por qué Dios me puso en el camino esta profesión y me ayudó mucho a entenderla de mejor forma y eso le empecé a transmitir a más personas, tanto de la familia que ya empezaron a verme ya de otra forma, ya aceptaron que pues era mi profesión y también a mis amigos o gente de clientes nuevos. Y eso fue poco a poco haciendo que creciera más la credibilidad y todo, la confianza, por lo que fue uno avanzando en cuestiones ya de crecimiento, pero más lo del crecimiento económico era el crecimiento moral, que a mí me gustaba mucho ayudar y proteger familias. Y de ahí vinieron varios casos de personas que pues tuvieron problemas por no hacer caso del seguro y personas que sí lograron éxito por hacer caso de toma de su seguro. Creo que es muy importante la toma de decisiones de este tipo de situaciones porque pone en riesgo, como te decía, a la familia y el patrimonio. Bueno, aquí sucedió lo siguiente, cuando yo entré a Seguros Monterrey era una compañía multiramos que obviamente pues sí vendíamos de todo tipo de seguros. Cuando lo adquieres New York Life, la compañía de Seguros Monterrey se hacen socios y entonces ellos son especialistas en vida y gastos médicos, por lo que a mí me dicen que pues si yo vendía daños tenía que vender esa cartera de daños, obviamente.
Yo no me dio gusto eso porque realmente me había costado mucho tener una cartera grande de años también. Entonces lo que hice yo fue ampliar mi abanico de compañías. Entré a trabajar con otras aseguradoras y hice una agencia especializada en seguros. Esta agencia, bueno, pues es lo que para mí fue un parteaguas porque se hace una empresa en la que ayudo a las personas a que nosotros como expertos les digamos qué compañía les recomendamos de acuerdo a cada producto que necesite la persona. Eso ayudó mucho porque las personas tuvieron más confianza en ver que no estábamos, digamos, casados con una compañía, sino realmente manejamos varias, pero sí sabemos cómo funciona cada compañía, entonces sabemos qué les conviene para recomendarles si es de autos, si es de gastos médicos, si es de vida, y así fue como fuimos avanzando ya con las diferentes compañías, así es como trabajamos. La agencia se funda ya hace 30 años, tenemos como agencia especializada en seguros y la verdad es que queremos crecer, todavía tenemos expectativas de crecimiento, sobre todo con los jóvenes. También mi familia, todos se integraron a los seguros. Está mi esposa, están mis hijos, entonces mi hermano, y hemos hecho un negocio familiar que nos ha funcionado y pues va a ser heredable para que sigan las próximas generaciones con esta empresa. Hoy en día solamente nos hemos especializado en productos personales. Manejamos todo lo que son seguros de vida, vida ahorro, vida inversión. Manejamos seguros educacionales, Segubeca, planes educacionales. Manejamos seguros específicos para la mujer. Manejamos seguros de retiro, planes personales de retiro. Manejamos seguros de auto, que son los que más comúnmente nos piden, el seguro de gastos médicos, que es una de las prioridades en las finanzas personales. El libro nace hace ya como 18, 20 años, ya tiene muchos años el libro, porque fue cuando yo platicaba con mis clientes de pues, diferentes experiencias de que me ha tocado como agente de seguros, y varios de ellos me decían, oye, ¿por qué no escribes un libro? ¿Y por qué no escribes un libro? Y yo no tenía idea de cómo escribir un libro hasta que pues empecé a ver cómo hacerlo. Pues todo se tiene que hacer desde un principio de análisis. Empecé a ver qué hacer, cómo hacerlo y qué escribir y ya todos los domingos me ponía yo a hacer páginas y páginas para poder después ya recabarlas y lograr hacer el libro. El libro es un libro que ayuda mucho a los agentes nuevos pues a entender la carrera, trae mis inicios, trae la profesión, trae muchos testimonios de vida que les han ayudado a muchas personas. De hecho, muchos agentes sí me han reconocido el que les haya cambiado sus vidas. Y eso es lo que te repito, es muy bonito, aparte de que los clientes te reconozcan, pues también los agentes. Entonces, ha hecho algo bonito. Ese libro, pues lo tengo en Amazon, lo tengo, lo mando a los clientes. ¿No? Inclusive ya hoy en día le he regalado a mucha gente el libro cuando estoy en las conferencias que me piden, llevo libros a donar y obviamente pues es un libro que tío, es muy, muy sencillo, o sea, realmente no es un libro así de un escritor, porque pues, no soy ningún escritor, más bien soy un agente que le dio gusto hacer algo para ayudar y eso ha funcionado. Después hice otro libro porque ya van dos. El segundo libro fue un libro ya sobre finanzas que se llama Tu camino a la libertad financiera. Y ahí es donde me doy cuenta cómo las personas no les llama el aprender más sobre finanzas. O sea, todo el mundo quiere dinero, pero no se dedican a tener un poquito de lectura de finanzas. Hay libros muy buenos que pues, realmente las personas, si se pusieran a leer, pues serían más buenos en sus finanzas personales. Que las personas que quieran alguna asesoría profesional sepan que nosotros estamos para servirles. Como les repetía, somos una empresa ya con muchos años de experiencia que podemos ayudarles y que nos den la oportunidad de conocernos, que se den la oportunidad de conocernos. Yo sé que no se van a arrepentir, tenemos una conservación de clientes ya del 94%, que quiere decir que están nuestros clientes contentos. Y a los agentes, bueno, las personas que quieran entrar como agentes de seguros también se pueden acercar a nosotros y nosotros los podemos capacitar y orientar para que sean una profesión igual que la de nosotros, profesional y de muchos años.